La noche que ella tocó a mi puerta, sus padres llevaban 3 semanas muertos en el sótano. Nunca fui de contar historias de terror. No de las que vienen con monstruos debajo de la cama o casas embrujadas. Las que me tocaron a mí fueron más silenciosas, más cotidianas. El tipo de horror que se disfraza de amor, que se cuela en tu vida con una sonrisa y se queda hasta que un día te das cuenta de que llevas meses durmiendo con un ojo abierto. Me llamo Javier, tengo 31 años y hasta hace 2 semanas era un tipo normal con un trabajo normal y una vida que creía haber ordenado después de un tiempo difícil. Pero resulta que el pasado no se ordena. El pasado se pudre en silencio, esperando el momento de salir a flote. Conocí a Lucía hace 5 años, en el cumpleaños de un amigo en común. Era de esas personas que iluminan una habitación sin hacer nada especial. Pelo oscuro, ojos grandes que parecían ver más de lo que decían, y una risa contagiosa que hacía que cualquiera quisiera estar cerca. Trabajaba como ilustradora freelance, vivía en un departamento pequeño lleno de plantas y gatos de la calle que había rescatado. Era intensa, sí, pero al principio esa intensidad me parecía parte de su encanto. Los primeros meses fueron mágicos. Lucía era detallista, apasionada, me escribía poemas en servilletas y me sorprendía con cenas improvisadas en la azotea de su edificio. Me decía que yo era diferente, que conmigo se sentía vista por primera vez, que todos los hombres antes de mí la habían usado o ignorado. Yo, como todo imbécil que se cree especial, me inflé el pecho y pensé que había ganado la lotería. Pero las grietas empezaron a aparecer al 6.º mes. Fue gradual. Al principio, Lucía se molestaba si salía con mis amigos sin ella. No decía nada directamente, pero luego se ponía distante, me respondía con monosílabos, y cuando le preguntaba qué pasaba, soltaba un nada que todos sabemos que no es nada. Aprendí rápido que nada significaba deberías saber por qué estoy enojada sin que te lo tenga que decir. Y yo, estúpido, me esforzaba por adivinar, por compensar, por calmarla. Con el tiempo, sus celos se volvieron más explícitos. Revisaba mi teléfono cuando me descuidaba. Una vez encontró un mensaje de una compañera de trabajo preguntándome sobre un informe y pasó 3 días llamándola la zorra que te escribe a las 11 de la noche. El mensaje era de las 7:30 de la tarde, pero ella ya había decidido su verdad. Cuando intentaba poner límites, ella lloraba. No un llanto cualquiera, sino ese tipo de llanto que te hace sentir que eres un monstruo por haber dicho algo. Tú sabes cómo me han tratado los hombres antes, decía. Solo tengo miedo de perderte. ¿Eso es tan malo? Y yo cedía. Siempre cedía. Al año y medio, Lucía había cortado mis amistades femeninas, había logrado que dejara de ir a las reuniones con los compañeros del trabajo, a ella no le gustaba cómo me miraban las de recursos humanos, y había instalado una aplicación en mi teléfono que supuestamente era para compartir ubicación por si me pasaba algo. Cuando le dije que eso me incomodaba, ella se puso blanca. ¿Por qué te incomoda si no tienes nada que ocultar?, preguntó con una calma que me heló la sangre. Debería haber salido corriendo ese día. Pero uno no ve las banderas rojas cuando lleva puestas gafas de sol color de rosa. Lo más extraño empezó después de que intenté terminarle por primera vez. Habíamos tenido una discusión porque llegué tarde a una cita, se me pinchó una llanta en la autopista, había mensajes de la grúa y todo. Cuando llegué, ella estaba sentada en el sofá con la mirada perdida, los brazos cruzados, y una maleta en la entrada. Me voy, dijo. Ya entendí que nunca vas a priorizarme. Me pidió disculpas. Me pidió que la perdonara. Me pidió que no la dejara ir. Y yo, como siempre, cedí. Pero esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé despierto sintiendo que algo se había roto para siempre. La segunda vez que intenté terminar, ella amenazó con hacerse daño.
Me mandó una foto de su muñeca con un marcador rojo, y luego una disculpa diciendo que era una broma de mal gusto. Pasé 3 días sin dormir, llamando a sus amigas para que se quedaran con ella, sintiéndome atrapado en una telaraña que yo mismo había ayudado a tejer. Cuando finalmente logré terminar la relación, lo hice en un café lleno de gente. Quería testigos. No sabía si los necesitaría, pero algo en el fondo de mi estómago me decía que no quería estar a solas con ella cuando le diera la noticia. Lloró, me rogó, me dijo que sin mí no tenía sentido vivir. Pero yo me mantuve firme. Le dije que la quería, que siempre la querría, pero que no podía seguir así. Que necesitaba espacio. Que los dos necesitábamos espacio. Ella asintió, secó sus lágrimas, y dijo, entiendo. Gracias por todo, Javier. Y se fue. Durante las semanas siguientes, les conté a mis amigos que habíamos terminado bien. Fuimos maduros, decía. Supimos reconocer que no funcionaba. Me creí tanto mi propio cuento que casi logré convencerme. Pero como a las 3 semanas, ella empezó a aparecer. Primero fueron cosas pequeñas. Una llamada perdida a las 2 de la madrugada. Luego un mensaje que decía solo, sé que estás despierto. Lo borré, no respondí. Me dije que era un error, que se le habría escapado. Pero luego, cuando salía a trabajar, empezaba a verla del otro lado de la calle. Parada, tiesa, con las manos colgando a los costados, como quien no tiene más a dónde ir. No me miraba directamente, pero yo sabía que me veía. Una vez me detuve, quise acercarme, preguntarle qué hacía. Pero algo me detuvo. Algo en sus ojos, en la forma en que estaba inmóvil, como una estatua, me hizo dar media vuelta y seguir caminando. Bloqueé su número. La bloqueé en todas las redes sociales. Le pedí a mi amigo en común que no le pasara mi información. Pensé que con eso bastaría. No bastó. Fue entonces cuando empezaron a tocar la puerta. No era un golpe fuerte ni agresivo. Era un toque suave, casi tímido, pero insistente. El primer día pensé que era el vecino pidiendo la clave del Wi-Fi, que siempre se le olvidaba. Abrí sin mirar por la mirilla. Era ella. Llevaba el mismo buzo que usaba cuando nos quedábamos viendo películas en su departamento. El mismo pelo suelto. La misma cara de siempre. Pero los ojos estaban hundidos, vacíos, con unas ojeras tan profundas que parecían cuencas. Tenía el cabello grasoso, como si llevara días sin lavarlo. Y en la mano, colgando a un lado, un cuchillo de cocina. No lo levantó. No temblaba. Solo estaba ahí, con el brazo caído, el filo apuntando al suelo. ¿Por qué finges que no existo?, dijo. Su voz era un hilo, un susurro que apenas se oía. No recuerdo bien lo que pasó después. Sé que di un paso atrás, que mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía los latidos en los oídos, en la garganta, en las puntas de los dedos. Sé que ella no se movió, solo me miró con esos ojos de muñeca rota mientras yo balbuceaba algo, no sé qué. Luego salí corriendo. Las llaves se me cayeron 2 veces antes de poder abrir el carro. Conduje sin rumbo durante horas. Cuando volví a casa, ya era de madrugada. Ella ya no estaba. Pero en la puerta, pegada con cinta, había una nota: siempre serás el único que me recuerda quién soy. Un mes después me mudé. Apartamento nuevo, trabajo nuevo, rutina nueva. Elegí una ciudad a 4 horas de distancia. No le conté a nadie dónde estaba, solo a mis padres. Cambié mi número de teléfono, mis correos electrónicos, hasta mi cuenta de Netflix. Me hice una vida nueva, o al menos eso intenté. Por un tiempo, todo quedó en silencio.
Empecé a pensar que tal vez había exagerado, que tal vez ella solo había tenido una crisis y ya se había recuperado, que quizás en algún otro lugar estaba viviendo su vida y yo era solo un recuerdo borroso. Pasó un año entero. Una tarde, mi mamá me llamó. Su voz sonaba extraña, como si no supiera cómo decir lo que tenía que decir. Javier, ¿viste la noticia? No, ma, ¿qué pasó? Me mandó un link. Lo abrí con el teléfono temblando, sin saber por qué. Era un portal de noticias de la ciudad donde habíamos vivido. Y ahí estaba el nombre de Lucía. La habían arrestado en un pueblo a 200 kilómetros. Los vecinos habían llamado a la policía por un hedor insoportable que salía de una casa en el barrio donde ella se había mudado meses atrás. Cuando los policías encontraron los cuerpos de sus padres en el sótano. Llevaban meses muertos. 3, según determinó la autopsia. La nota hablaba de drogas sintéticas. Unas sustancias nuevas que, según los expertos, provocaban paranoia extrema, delirios, pérdida total de la noción de la realidad. La persona que las consume empieza a ver y oír cosas que no existen, a tejer teorías conspirativas en su cabeza, a creer que todos están en su contra o que hay versiones alternativas de la realidad que deben ser corregidas. Mostraron una foto de Lucía en el parte policial. Los mismos ojos vacíos que yo había visto esa noche en mi puerta. La misma cara de quien ya no está del todo en este mundo. En ese momento, cada mensaje, cada llamada perdida, cada vez que creí verla en la calle, todo cambió de sentido. No era solo obsesión. No era solo un corazón roto que no sabía sanar. Ya había algo mucho más oscuro ahí, algo que se estaba pudriendo desde dentro mientras yo huía sin mirar atrás. Al final del reportaje, había un detalle que me heló la sangre. La nota decía que Lucía, durante el interrogatorio, les había dicho a los policías cosas incoherentes, que estaba arreglando la línea del tiempo, que sus padres no estaban muertos sino en otra versión, que necesitaba encontrarme porque yo era el único que aún recordaba la versión verdadera de ella. Me quedé un buen rato mirando la pantalla. Durante un año entero, creí que había escapado de una ex que no aceptaba el final. Ahora sabía que yo había sido una puerta que ella casi atravesó esa noche, con ese cuchillo en la mano, mientras su mundo ya se había derrumbado por completo por detrás. Pero hay una cosa que la noticia no decía, que yo descubrí después de pasar horas investigando, leyendo todos los artículos, todos los foros, todas las declaraciones. La noche que ella tocó a mi puerta, según la autopsia, sus padres ya llevaban 3 semanas muertos. 3 semanas. Cuando ella me preguntó por qué finges que no existo, ya no tenía a dónde volver. Su casa estaba vacía. Sus padres llevaban 21 días descomponiéndose en el sótano mientras ella caminaba por la ciudad, me seguía, esperaba frente a mi edificio, tocaba mi puerta con un cuchillo en la mano y susurraba sobre líneas del tiempo y versiones alternativas. 21 días en los que yo estuve a 4 horas de distancia, cambiando mi número, rehaciendo mi vida, pensando que el peligro había pasado. 21 días en los que ella estuvo sola, completamente sola, con una mente que ya no distinguía la realidad de sus delirios. Lo que vino después. No supe más de ella hasta hace 2 semanas, cuando el abogado que sus padres tenían antes de morir me contactó. Me dijo que Lucía había sido declarada no culpable por enajenación mental. Que la habían internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, donde seguiría el resto de su vida. Me dijo también que en sus pertenencias habían encontrado un cuaderno. Un diario. El abogado me preguntó si quería leerlo. Le dije que sí, aunque no sabía si era la decisión correcta. El cuaderno tenía páginas y páginas escritas con una letra temblorosa, a veces apenas legible.
Hablaba de máquinas del tiempo, de realidades paralelas, de un error en el sistema que ella tenía que corregir. Hablaba de sus padres como si estuvieran vivos, pero también hablaba de ellos como si ya fueran otra cosa. Y hablaba de mí. Páginas enteras dedicadas a mí. En una de las últimas, escribió, si Javier me recuerda, entonces yo existo. Si él olvida, yo desaparezco. Tengo que hacer que recuerde. Tengo que hacer que me vea. Es la única manera de arreglarlo todo. Debajo, con una letra más grande, casi desesperada, si no puedo hacer que me recuerde, entonces él tampoco puede existir. Porque si él no existe, entonces nunca fuimos reales. Y si nunca fuimos reales, entonces nada de esto pasó. Y si nada de esto pasó, entonces ellos no están muertos. Entonces todo vuelve a empezar. Todo se arregla. Leí esa página 5 veces. Después, con las manos temblando, dejé el cuaderno sobre la mesa y me quedé mirando la pared un largo rato. Hace 2 semanas que sé todo esto. 2 semanas en las que he vuelto a soñar con esa noche. Con sus ojos vacíos, con el cuchillo colgando a un lado, con su voz susurrando ¿por qué finges que no existo? 2 semanas en las que no he podido dejar de pensar en que ella estaba sola cuando tocó mi puerta. Que sus padres ya estaban muertos. Que no había nadie en el mundo que pudiera detener lo que estaba pasando. Que yo fui la última persona a la que buscó antes de que su realidad se desmoronara del todo. No sé si fue suerte que no abriera esa noche. O si fue que algo en mi instinto supo que algo andaba mal. No sé qué habría pasado si la hubiera dejado entrar. Si hubiera intentado ayudarla, calmarla, entender qué le pasaba. No sé si habría podido hacer algo. O si ahora yo sería otro nombre en esa nota. Lo único que sé es que a veces el horror no viene con gritos ni con violencia explícita. A veces viene con susurros, con toques suaves en la puerta, con ojos vacíos y un cuchillo que cuelga a un lado mientras alguien te pregunta por qué finges que no existe. A veces el monstruo no es un monstruo. Es alguien que una vez amaste, que se fue deshaciendo en silencio, tan lentamente que nadie lo notó hasta que ya era demasiado tarde. Esta mañana fui al cementerio donde enterraron a los padres de Lucía. Nadie más había ido. Las lápidas estaban limpias, pero las flores que alguien había dejado hace semanas ya estaban marchitas. Me arrodillé, puse unas flores nuevas, y me quedé un rato en silencio. No sabía qué decir. No sabía si tenía derecho a decir algo. Yo fui parte de la historia que terminó así, aunque no tuviera la culpa. Yo estuve ahí, en los bordes, viendo cómo Lucía se desmoronaba sin entender lo que estaba viendo. Antes de irme, les pedí perdón. No sé por qué. Tal vez porque al final todos somos responsables de no haber visto lo que teníamos delante. Tal vez porque el horror más grande no es el que viene de afuera, sino el que crece en silencio, en la gente que queremos, mientras nosotros miramos hacia otro lado. Cuando salí del cementerio, el sol me pegó en la cara con una luz cegadora. Parpadeé, me ajusté los lentes y caminé hacia el auto. Por un segundo, solo un segundo, creí verla del otro lado de la calle. Parada. Tiesa. Con las manos colgando. Cuando volví a mirar, ya no había nadie. Ojalá fuera solo mi imaginación. Pero conozco suficiente de esta historia para saber que a veces las cosas que creemos imaginación son solo realidades que no queremos ver. Y que algunas puertas, aunque las cierres, nunca terminan de cerrarse del todo.